entonces a empezar. Eh, igual nada más quiero ver. mm, vamos a ver. Am, Emiliano, ayúdame a orar, amigo, para empezar. Jejeje, fue ahí, así fue al dedazo. Chale. Yo, amigo, ¿Sí, amigo? Chale. Señor, gracias por esta tarde noche, Padre, que nos has permitido estar aquí reunidos el día de hoy, estando aquí conectados con tu palabra, Padre. Que todo esto nos sirva mucho para nosotros, Señor, y que aprendamos más de ti, Padre, y saber que tú eres el gran todopoderoso, Señor. Ayuda a los maestros, dales entendimiento, Padre, para que ellos prediquen de tu palabra, Señor, y sigamos publicando, predicando el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, chicos, vamos entonces a empezar. Eh, bueno, como platicábamos la semana pasada, la introducción que yo les daba acerca del tema que en su mayoría voy a exponer yo, junto con la ayuda de los demás maestros, hablábamos acerca sobre la presencia sí, como tal, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Eh, ah, Obviamente conocemos la historia de Cristo cuando fue anunciado, cuando nació, cuando creció, predicó, toda la historia que tenemos en el Nuevo Testamento, pero también Cristo está como tal, explícito o de manera implícita también en el Antiguo Testamento, que sabemos en el Antiguo Testamento pues hay muchas historias, ¿no? Está Moisés, que precisamente es cuando más nosotros podemos como medio ver que, es que Moisés sí entendía, si Moisés sí hablaba de Dios, del Mesías y demás, ¿no? Entonces, vamos a dar este primer capítulo precisamente acerca de la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento o cómo se interpretaba a Cristo en este Antiguo Testamento, ¿vale? Y quiero empezar precisamente con dos inicios. Alguien que me lea rápido Génesis 1:1, del 1 al 2, más o menos, ¿vale? Rápidamente, el primero que lo tenga, que lo lea. Ya lo tengo, Venga, Toñito. dale, dale. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, perfecto. Ahora, sí, hay un mensajito del rulo, amigos. Si pueden, en medida de lo posible, ir prendiendo sus camaritas, por favor. Ahora, Ian, ayúdame a leer Juan 1, del 1 al 2, por favor. ¿Quién? Del 1 al 2, perdón. Ian, Sí, del Juan 1 al 2. 1, Juan 1, 1 y 2. Ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bien, ahora, quiero que tratemos de dimensionar un poquito esto. En Génesis, se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y en Juan nos abre un poquito el panorama acerca de este principio, ¿vale? Nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y después dice, y el verbo era Dios, ¿ok?
Esto era en el principio, lo que dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, según algunos cálculos, amigos, más de 300 profecías que están en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sale? Apuntan a Jesucristo y se cumplieron en su vida en la tierra, ¿ok? Entre ellas, obviamente, podemos mencionar algunas profecías como su nacimiento, que está en Isaías 7:14, como su ministerio en la tierra, que está en Isaías 61:1, e incluso la forma en que moriría. Algo de esto también viene incluido en el Salmo 22. Jesús, como ser terrenal, cuando estuvo aquí en la tierra, escandalizó precisamente a todas estas autoridades judías, religiosas, en donde se puso de pie en la sinagoga, ¿vale? Esto creo que lo podemos, todos sabemos la historia de Jesús en la sinagoga, ¿o no? ¿Sí o no? No, sí, quién sabe, ¿verdad? Ok, entonces, ¿quién más está aquí? Linda, bueno, ya sea Linda, Elías o tu carnal, fue su nombre, perdóname. Ayúdenme a leer los primeros dos versículos de Isaías 61, por favor. Los primeros dos versículos de Isaías 61. Isaías 61. Ajá. Los primeros dos versículos nada más, 1 y 2. Ok, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muy bien, perfecto. Y ahí mismo en Isaías 61 dice precisamente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías, ¿cuándo fue escrito? ¿O dónde se encuentra en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? La Biblia la dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Isaías, ¿dónde está? En el antiguo, Exacto. Entonces, esta frase, por eso se escandalizaron tanto los eruditos de la palabra en ese momento, porque más o menos cuántos años creemos que pudiera haber tenido ahí Jesús, Rulo. Tú que ya leíste así un buen. Perdón. Cuando él hace la declaración de su ministerio es precisamente cuando va a iniciar su ministerio. Estamos hablando sobre los 29, 30 años, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Ya no era así como ustedes que dijeran, ay, es un chavo que no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, o sea, ya era alguien estudiado, alguien que ya había crecido, ya era una persona madura. Ahora imagínense llegar y decir con tal seguridad, decir, sí, es que la Biblia dice esto y este de quien habla Isaías soy yo. Por eso se escandalizó tanto la gente de decir, no, pero es que como tú, que quién sabe qué, no creemos que seas tú, bla, bla, bla. A eso se refiere con escandalizar. Pues es como decir, señalarlo por algo que no es o que no están creyendo, ¿ok? Entonces, de ahí precisamente pues empezó esta revolución de llamar como la atención de decir, es que dice que es, pero no es, ¿ok? Ahora, ayúdenme a leer. ¿Quién más está aquí? Yo los voy a hacer leer un buen. ¿Quién no ha pasado? Cami, ayúdame a buscar Lucas 24, del 27 al 32.
Todos tienen que buscarlo, ¿eh? Nada más Cami es la que me va a ayudar a leerlo, pero todos tienen que buscarlo. Lucas 24, del 27 al 32, por favor. Ok, ¿sí me escucho bien? Hola. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ujú. Ok, aquí quiero que entendamos algo y creo que es importante mencionar esta parte. Eh, Cuando nosotros entendemos esta parte del decir que tomó el pan, que lo partió, que se sentó con ellos, no era nada más decir, ah, sí, vénganse a cotorrear, vamos a cenar, ¿no? El hecho de compartir precisamente ese tiempo de refrigerio, vamos a ponerlo así, era de decir, pues obviamente te sientas con alguien en ese entonces y platicabas, conversabas, ¿ok? Y precisamente cuando Jesús deja de hacer esto en ese momento, se preguntan entre ellos, o sea, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cristo les estaba hablando directamente a ellos. Cristo les estaba entregando las escrituras directamente a ellos, de las mismas que también hablaba precisamente Moisés. Ahí mismo lo dice, comenzando desde Moisés, estaba hablando de un Cristo que fue anunciado desde Moisés. ¿Ok? Juan 5:46 dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Eso fue algo que dijo Cristo precisamente a sus seguidores. Y precisamente a esta parte, porque como recordamos todo el Antiguo Testamento o esta eh, división, si lo podemos llamar así, o esta parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, es porque cambió esa ley. Antes se regían bajo la ley de Moisés, que los 10 mandamientos, por eso también querían apedrear a, esta señora de la vida alegre, que se me fue su nombre por completo. Y ahí fue precisamente esa parte en donde dicen, bueno, si la ley de Moisés es lo que exige, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque de eso se escudaban precisamente la gente, de decir, ah, pues venga, todos, sí, pecan y vámonos. Y es donde viene Jesús y pone esa revelación de decir, a ver, obviamente, pues todos han pecado, ¿no? Porque nada más al que exhiben, vamos a ponerlo así, es el único que quieren apedrear, si todos ustedes saben que ustedes también han pecado. Entonces, por eso también vino Jesús para hacer precisamente todo hacer un cambio a la malversación de la ley que en ese entonces se le entregó a Moisés. ¿Ok? Lucas 24, en 44-45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Ok? Ojo aquí que lo que estamos viendo es si lo podemos llamar así, para que todos lo podamos entender, les está abriendo los ojitos de decir, hey, ojo, o sea, todo esto se trata de mí. Todo lo que se habló, todo lo que se escribió, todas las señales, todas las profecías, todo lo que se ha cumplido, me señalan a mí. Y de esta manera ustedes van a comprender, si me escuchan a mí, van a comprender esas escrituras. ¿Ok? ¿Cuáles son las escrituras? Pues en ese entonces eran las cartas, los papiros, los rollos, que abrías así y decías, ah, no manches, tiene un buen, ¿no?
Ya lo vemos en un librito así chiquito, pero pues, obviamente yo creo que en esa época, imagínense cargar esto en papiro, amigos, en rollos. O sea, no juegues, una mochilota como de las de primaria, ¿no? Entonces, según la Biblia, y vamos a esta parte que es lo que me quiero centrar ahorita, como Cristo, que es el verbo. Según la Biblia, el verbo, como leemos en Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo. Después, si lo leemos así cronológicamente como es escrito, el verbo era con Dios y después el verbo era Dios. ¿Ok? Esto nos puede llevar a concluir que ese verbo es un algo o alguien. ¿Ok? Más adelante, en Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. En otra versión dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir a nuestro mundo. ¿Ok? El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y podemos ver la gloria del Padre a través del Hijo. Eso es lo que nos está diciendo precisamente esto. Ese verbo, esa acción, vamos a ponerlo así ahorita antes de pasar a lo siguiente, se volvió una persona y habitó entre nosotros, se hizo humano, ¿ok? Entonces, para ir más o menos aquí, pregunto, chicos, ¿ustedes creen que verdaderamente este verbo se hizo carne? Que este verbo del cual la Biblia nos está diciendo que era en el principio, después fue en el Padre y después se hizo carne. Nos está hablando precisamente de una adaptación, si lo queremos traducir así para nosotros entenderlo, de lo que está haciendo Cristo o de lo que fue en este entonces para venir a hacer precisamente historia. Porque nosotros estamos hablando de lo mismo. Si Cristo no hubiera venido, seguiríamos viviendo tal vez bajo los mismos principios de las leyes de Moisés. Entonces, Él vino precisamente a cambiar por completo nuestra percepción, digamos, autojustificada de esa ley de Moisés que se le entregó en su momento, a decir, no, espérame, o sea, lo entendiste mal, lo estás aplicando diferente y lo estás usando a tu conveniencia. Entonces, viene Cristo, empieza a hacer todos estos milagros, empieza a hacer todos estos cambios, y cuando dice, yo soy precisamente del que hablaba Moisés, yo soy del que estaba hablando Juan, yo soy del que del que escribió Elías, o sea, de verdad, nosotros creemos que Él es ese verbo hecho carne. No me lo respondan ahorita, ¿vale? Váyanlo pensando mientras les explico esto. Vamos a traducir esto a algo un poquito más, más digerible. Espero que no revolverlos tanto. Vamos a traducir todo esto que ya vimos a algo un poquito más sencillo, ¿sí? Si hablamos en nuestro idioma actual, nuestro lenguaje actual, vamos a recordar un poquito de clases de español, ¿vale? ¿A quién de aquí le gusta español? A nadie, ni modo. A mí me hizo también volver a recordar mis primeras clases de primaria, lo admito, pero me sirvió demasiado. Para que una oración, o sea, hablando en términos de español, para que una oración tenga sentido total, necesitamos de un verbo. El verbo no es solo una palabra más. En una oración es el corazón de esa misma oración. ¿Sí? Si lo vemos desde un conocimiento más semántico, expresa la acción, el proceso o el estado. ¿Sí? Y desde un conocimiento sintáctico, organiza todo lo demás, dando forma al predicado. Desde la morfología se adapta, se conjuga y se acerca al sujeto en tiempo, modo y persona. ¿Creen ustedes que todas estas definiciones, todo esto, lo podamos asimilar a algo como la Biblia, como Cristo? Sin verbo,
Puede haber palabras, claro que sí, pero no hay una idea completa. Hay fragmentos, pero no un mensaje. ¿Sí ven más o menos a dónde quiero llegar? Si Cristo es el verbo, entonces no solo es una parte del mensaje de Dios, sino es quien hace que Dios sea accesible. Así como el verbo convierte palabras sueltas en una oración, con sentido, Cristo convierte lo invisible de Dios en algo que puede ser entendido, visto y vivido. Dios no sería el predicado separado del verbo, sino más bien la plenitud del significado que el verbo expresa. Es decir, Cristo no habla de Dios como algo externo, ¿ok? Sino que en Él, en Cristo, Dios mismo se comunica y se confirma, ¿sí? Eso es lo que quiero que lleguemos a entender en esta parte. O sea, solamente en esta parte de conocer este principio que viene en la vida de Cristo como el verbo. Ahora, a lo que quiero llegar. Incluso en las oraciones averbales, que son en este caso sin verbo, nos ayuda a entender esto. No podemos insinuar algo, una idea, una acción, pero carecen de dinamismo y claridad completa. Así también, sin Cristo en nuestras vidas, que es el verbo, el conocimiento de Dios queda incompleto, fragmentado, como una frase suspendida, sin contexto, ni mensaje, ni núcleo, ni corazón, nada. En cambio, con el verbo presente, hablando de Cristo, todo cobra sentido. Todo lo que era borroso se empieza a volver claro, el silencio se empieza a volver palabra y lo que era inalcanzable se vuelve íntimo. ¿Ok? Rulo, ¿me ayudas a leer Apocalipsis 1:8, amigo? Perfectísimo. Muy bueno, Toño, Muy bueno, brother. 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, amigos, yo les pregunto, ¿por qué se anuncia desde el principio, desde Génesis, la creación, se confirma en Juan y todavía en Apocalipsis lo cierra? Estamos hablando de un Cristo que fue anunciado, fue prometido, un Cristo que se encuentra ya glorificado y un Cristo que ha de venir. ¿Ok? Entonces, prácticamente, amigos, estaríamos empezando a manejar estos temas de esta manera. Espero no haberlos revuelto tanto, pero creo que quedó claro el concepto de Cristo como el verbo, como ese principio que nos señala Juan, que nos lo comparte. Y vamos a profundizar un poquito más de todo esto en otras clases, pero sí quería dejarles claro esta primer clase precisamente ya con la introducción que les dimos la semana pasada y espero que no se me hayan revuelto, ¿vale? Aquí estaremos terminando el capítulo 1, amigos, y no sé si quieran comentar algo, hacer alguna mención, amigos. Venga. Ok. Todo bien, amigo, todo bien. Igual, como decía Toño, ¿no? Cuando vemos desde Génesis 1:1, está mostrando ya prácticamente la plenitud de Dios, ¿no? En todo sentido, desde el capítulo 1. Entonces, ahí vemos prácticamente ese verbo, ¿verdad? Ahora, quiero señalar algo que es importante. Cuando hablamos de en el inicio, en Génesis,
tenemos que apuntar hacia lo que es importante para nosotros también. No es que en ese momento se apareció Dios, ¿no? Cuando leemos en Génesis no es así de, antes de que aparecieran todas las cosas, apareció Dios. No, Dios es eterno. Nuestra fe se basa en realidades. Y la realidad, muy a pesar de que en nuestro corazón o en nuestra mente no la podamos todavía contemplar en su plenitud, es que Dios ya existía antes de la creación. Lo que está narrando en el Génesis es el inicio de la creación, pero no quiere decir que es el inicio de Dios. ¿Sí me explico? O sea, ya existía Dios en ese momento. Ya para ese momento ya estaba la Trinidad, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya estaba, desde siempre. ¿Sale? Entonces, ahí la parte importante es justamente lo que decía Toño. ¿Cómo empezamos a notar a Cristo? Justamente en Génesis 1:1. Eh, si no mal recuerdo, parte de lo que debemos de tener ahí también es cuando dice en Juan 1:1, en el principio del verbo, este verbo es la palabra logos en el original, ¿verdad? Logos. Y es justamente lo que estaba diciendo Toño, es la acción, ¿no? De la palabra o la acción del verbo. Es decir, cuando notamos cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, ahí empezamos a notar, pum, ahí, al Hijo, ¿no? No quiere decir, vuelvo a repetir, que en ese momento se creó el Hijo. Eso sería estar en un error doctrinal. Ya estaba el Hijo, ¿sale? Simplemente como para que estuviera en el registro, en la Biblia, ahí lo podemos notar. No sé si me da a entender, que son dos cosas muy distintas. Ya estaba, no fue creado porque Él es Dios, también lo dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ya estaba, ¿vale? Y cuando lo notamos en Génesis 1:1, simplemente es como si utilizáramos así como un marcatextos, y le pusiéramos, mira, justamente ahí empieza a darse a notar, ¿vale? No pasa ni siquiera un versículo ya cuando estamos hablando prácticamente de la Trinidad ahí, ¿vale? Solamente quería hacer esa acotación. Pues bueno, amigos, entonces, pues espero que hayan podido entender un poquito el principio de estos capítulos, de estos temas que vamos a estarles compartiendo. Y con toda la confianza, amigos, si tienen dudas, si hay algo que no les queda claro, pueden preguntar, pueden participar. No nada más Rulo y Nemi pueden estar aportando, sino que sabemos y entendemos que ustedes también pueden tener algo para compartir. Así que sin miedo, ¿vale? ¿Qué les pareció, amigos? Que comenten dos personitas, a ver. ¿Se esperaban algo así o no? A ver, Raúl. Tú no, Raúl. Tú te creas. Rapidísimo, perdón. No me quería quedar callado. La verdad, lo que acaba de hablar Toño es muy profundo, muchachos. O sea, hay demasiada riqueza, hay mucho para sacar de ahí, de conocer quién fue ese verbo, quién fue esa palabra hablada, desde dónde existió. Y a veces como cristianos crecemos solamente con que Jesús fue en la cruz y hasta ahí. Y hay tanta riqueza, la palabra lo describe como la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, yo puedo ver al Dios espíritu, al Dios invisible, al Dios eterno a través de la faz, a través del rostro, a través de conocer a este hombre. Yo puedo profundizar en quién es Él. Entonces, la cruz es el inicio donde tenemos que pasar diariamente esa cruz, ese quebranto, ese arrepentimiento para profundizar y decir, ¿quién eres tú, Señor? Mateo 16 me venía a la mente cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, para conocer al Hijo necesitamos tener una relación con el Padre. No hay otra forma.
Y Apocalipsis 1:1 dice la revelación que Dios le dio. Es decir, que nos va a dar a conocer quién es ese ser hermoso, ese varón perfecto, es a través de la comunión con el Padre, a través de profundizar en la Escritura y que el Espíritu Santo, como Toño en Lucas 24, que les abrió el entendimiento, les abre el entendimiento, les hace arder el corazón y termina abriéndole los ojos. Entonces necesito echarme un clavado en buscar a ese hombre en la Escritura para que mi corazón empiece a arder, ¿me explico? Y Dios me permita poder ver qué es lo que Él me está mostrando a través de este hombre, ¿no? Quería sumar esa parte, muchachos. Muy bueno. Muy bien, amigos. Pues creo que me fui más rápido de lo normal. Jejeje. No prometo no prometo lo mismo de los demás profes. Pero sí, justamente lo que decía Raúl, la verdad es que hay mucho de qué tomar, hay mucho de qué hablar, pero nos llevaríamos mucho tiempo, y por eso es que lo vamos a digerir en varias clases, tratando de hacerlo lo más entendible para ustedes y lo más, sí es importante que ustedes puedan también tener la disposición de ustedes mismos buscar, de ustedes mismos leer. Yo les recomendaba a los chicos de música que independientemente de quien hable algo acerca de la Biblia, de quien les muestre a ustedes un mensaje, confirmen, vayan y busquen las citas, léanlas por ustedes mismos, comprueben que lo que estamos hablando o lo que estamos citando sea verdaderamente cierto. De esa manera, ustedes van a poder entender el mensaje que es para ustedes. Nosotros tal vez lo podemos hablar de una manera general, de alguna manera en la que nosotros creemos que pueda ser entendible para ustedes, pero la misma Biblia se les va a hacer a ustedes revelada, se les va a hacer hablada a ustedes dependiendo de lo que Dios les quiera a ustedes mostrar en ese momento. Entonces les invito, chicos, que ustedes puedan leer, puedan meditar sobre lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a aprender. Y créanme que de verdad doblen sus rodillas, oren a Dios y pidan esta revelación, pidan ustedes que Dios les sea mostrado a través de las escrituras, que Cristo precisamente sea quien los cautive en el mensaje y puedan ustedes personalmente tener ese encuentro con Dios y personalmente entender y conocer a Cristo. ¿Ok? Bien, rápidamente, amigos, dos personas que no sean las que ya hablaron, que me digan qué les pareció. Tenemos todavía tiempecito. No se vale ni Nemi ni Raúl. Y si no, va dedazo, ¿eh? Que yo aquí estoy viendo a una Fer, a una Abby, creo, un Elías, un Mateo. A ver, ¿quién de ustedes se la rifa? Pues si no, va dedazo, ¿eh? Yo no sé. A dedazo. Venga, Fer, ni modo, te tocó. Aquí también está mi madre conmigo, ¿eh? Te toca, Fer. Pregúntenle a su mamá. No, bueno, tú ponle el ejemplo, Fer. No, bueno, la verdad es que me pareció muy bueno. Me gustó mucho. No me acuerdo a quién le comentaba en la semana o la semana pasada, pero de que pues realmente eso también es como algo nuevo para mí. No es algo que había aprendido de ver a Jesús en todo, ¿no? No nada más en los evangelios, sino desde el principio. Y el primer versículo que yo leí es en Juan, no tengo la cita a la mano, pero en el que les dice eso, que si creen en Moisés, que Moisés fue el primero que escribió de él, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy interesante y sí, estoy emocionada de aprender más. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Fer. ¿Y a quién tengo aquí? Mateo. Hay dos, ¿no? Hay Venga, Mateo Mateo, a ver, Beltrán y te hay toca. otro. ¿Quién? ¿Mateo Beltrán? Beltrán. Va.
Si es el que ve aquí. Sí. Creo que no te oyes, amigo. No oigo nada. No, ¿verdad? El vato así era. Se enmudeció. Bien dadote el Ok, vato. no, bueno, creo que sí intentó. Creo que sí intentó. A ver, Elías, te toca. De modo, lo intentamos. Sí, sí me consta, está desmuteado, pero bueno. Bueno, yo acabo Dale, de llegar Elías. hace como 10 minutos por la escuela y pues lo poquito que escuché, digo lo poquito que escuché. Sí, vamos a decir lo poquito que escuché, ni modo. Venga, venga. Sí. Es que tener a Dios en todo y que, como dice Nemi, Dios ya está desde, como dice en Génesis, que creó, Dios ya estaba antes que eso, igual que en Génesis lo dice, en Juan lo dice y en Apocalipsis lo dice. Y para una clase. Ya el domingo les digo bien, porque la verdad, sí. Ok. Bueno, tu carnala que sí estuvo en la clase, a ver, que hable. Sí, que hable. Pues nada, me parece muy interesante. Creo que, bueno, a lo largo de estos años yo me he enfocado más en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, son los libros que más he leído y pues verlo desde el Antiguo Testamento se me hace como muy interesante y todavía un mundo, pues bien padre, y pues me queda mucho como por aprender en esa parte, ¿no? Y ya, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ok. Sí, obvio, muchas gracias, chicos, por su participación, de manera proactiva. Obviamente nadie les dijo que participaran, ¿verdad? Este, creo que vamos empezando bien. A lo mejor sí estuvo pesadito, pero ya poco a poquito vamos a irnos aligerando en ese aspecto. Por ahí les vamos a hacer llegar, obviamente, para así decirlo, como el apunte o todo lo que estamos usando para cada clase para que ustedes puedan darle también una revisada, puedan, como les decía, corroborar si verdaderamente dice Juan eso, si dice Apocalipsis eso, si dice Elías eso. Entonces, les vamos a hacer llegar el material. Sabemos que obviamente por situaciones de escuela algunos todavía no pueden estar completo o por alguna situación no pueden estar. Vamos a tratar de que las clases, en medida de lo posible, pues puedan entenderlas. No es lo mismo que estar aquí. Pero bueno, entonces amigos, espero que les haya gustado. Y si no, ni modo, reclamos ahí, no sé con quién, pero ahí reclamen. Vamos a orar ya para terminar. ¿Qué me falta de hacer participar? A ver, a ver, a ver. A ver, Nemi, ¿quieres decir algo, amigo? Y si no, tú decides quién ora para el final. No, igual vamos a buscar que tengan una aplicación práctica en esto, amigo. Hay que buscar ahí como, ya sea una tarea o una aplicación práctica para su vida, ¿sale? Que hay que mantener en esta semana con la intención de que vayamos no solamente aprendiendo en cuestiones de letra, sino buscando aplicar lo que estamos aprendiendo, ¿sale? Obviamente, algo que decía Omar la semana pasada, las muchas letras matan, ¿no? Y no es que estemos mal en buscar tener un poquito mayor conocimiento, lo importante es cómo vamos acompañando esto, ¿vale? Y pues para orar, yo creo que tenemos aquí a... No sé quién se conectó con el nombre de Oscar Guadalupe. Tengo la lista. A Barrios, a No, Barrios. ahorita Barrios está casi dormido. Déjenlo descansar. Este... no sé quién se conectó como el nombre de Oscar Guadalupe. No, creo que eres Mateo, pero a ver, Mateito, ya métete una poderosa para terminar. No, Mateo Beltrán, creo que eres tú el otro Mateo. Ah, Enoch, Enochcito, perdón, amigo. Aviéntate una poderosa para terminar. Señor, te doy gracias por el día de hoy, por poder darnos unos minutos de nuestro tiempo para
reunirnos en esta clase como hermanos en ti. Te doy gracias y te pido por todos los que estamos reunidos, que no les haga falta nada a ellos como a nosotros. Y que gracias a ti sigamos reuniéndonos. Amén. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias también a sus papás por la paciencia y cualquier cosa aquí andamos. Cuídense mucho, amigos. Descansen. Bye. Buenas noches. Bye, Sí, descansen. buenas noches.